Partido Nacional está reunido desde esta mañana con los 14 intendentes electos por esa colectividad. El encuentro tiene como objetivo celebrar el resultado electoral, intercambiar visiones de cara a los próximos gobiernos departamentales y reafirmar el compromiso con la gestión al servicio de la ciudadanía. Junto a los jefes comunales participan autoridades partidarias, legisladores y dirigentes nacionales. Buen mediodía, es un gusto recibirles con esta edición de MBD Noticias. 14 grados es la temperatura en estos momentos en Montevideo. El cielo se encuentra claro, el cielo algo nuboso también. Los vientos soplan del sector noroeste con una intensidad de 30 kilómetros en la hora. La máxima prevista para hoy, 16 grados según Inumet. Y con esta vista de la bahía y ahora de Montevideo, les decimos que con datos del Centro de Gestión de Movilidad, Libertad entre Obligado y Vázquez y Vega estará cortado hasta las 6 de la tarde por trabajos de carga y descarga. Cacupé entre Lesica y Lanús, el corte será hasta las 5 de la tarde por trabajos de UTE y Camino de los Hormigueros entre Félix Buxareo y Alejandro Chucarro. El corte será hasta las 4 de la tarde. @IMTránsito, @MBD Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Vamos con algunos titulares que vamos a desarrollar hasta las 2 de la tarde. El ministro de Ganadería, Alfredo Frati, y las autoridades del Instituto Nacional de Colonización comparecen desde las 10 de la mañana ante la Comisión de Ganadería del Senado. La senadora Constanza Moreira del Frente Amplio confirmó que el proyecto de ley de la Caja de Profesionales tendrá muchas modificaciones en el Senado, pero no se ampliará el aporte de 100 millones de pesos mensuales que el Estado hará hasta que finalice 2025. El Ministerio de Salud Pública realiza un seguimiento de casos de varicela constatados en el Liceo Bauzá, aunque ninguno de ellos es de gravedad, según confirmó la ministra Cristina Lustenberg. El futuro director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herú, adelantó que el plan de limpieza y gestión de residuos será elaborado y presentado en los primeros 100 días de gobierno. El presidente del Banco de Seguros del Estado, Marcos Otegui, anunció que se creará un observatorio sobre siniestralidad laboral para mejorar la información sobre esta problemática que en los últimos 5 años ha tenido un aumento de 40%. El presidente de Brasil, Lula da Silva, volvió a calificar de genocidio el conflicto en la Franja de Gaza y rechazó la decisión de Israel de autorizar 22 nuevos asentamientos en Cisjordania ocupada. Como les decíamos en los adelantos, hay una actividad en el directorio del Partido Nacional. Con este tema está nuestro compañero Eduardo Delgado. Eduardo, ¿cuáles son las novedades? ¿Cuál es la evaluación del Partido Nacional? Adelante. Así es, Pilar, reunión del directorio nacionalista con los intendentes electos justamente por el Partido Nacional en varios departamentos. Está haciendo uso de la palabra la presidenta del directorio nacionalista, Macarena Rubio, rodeada de varios justamente de los políticos que han sido electos intendentes por el Partido Nacional. Escuchamos lo que dice Rubio. Intendentes que ya han estado en el cargo y bueno, desafíos importantes para una convención que se viene el próximo 28 de junio del Partido Nacional, donde vamos a elegir un nuevo directorio, donde queremos que los intendentes estén presentes, que tengamos una fluidez en la comunicación y en la integración de los organismos partidarios, porque la ciudadanía y los orientales han elegido y han destacado la importancia de los gobiernos de cercanía y de la descentralización que encarna el Partido Nacional. Le damos la palabra a algunos de los intendentes. Para nosotros ha sido casi al final de nuestra presidencia en el órgano máximo de este organismo, con muchísimo orgullo y realmente felices por ver un partido revitalizado, renovado y preparándose para volver a gobernar, porque nosotros siempre decimos que lo que tiene el Partido Nacional es la herramienta para transformar las vidas de la gente, de los uruguayos, y así lo han hecho conocer en cada gobierno, en cada departamento de estas 13 intendencias que mantiene el gobierno nacional, el Partido Nacional en el gobierno, y esta primera en modo de coalición republicana en el departamento de Salta. Yo le voy a dar la palabra a Santiago, como también compañero del directorio, y después a alguno de los intendentes para compartir con ustedes algunas de las reflexiones de esta mañana.
Buenas tardes, ¿cómo están? Con el Partido Nacional, cerrado el ciclo electoral, se tiene que sentir orgulloso de su representatividad en el territorio nacional, teniendo la certeza, la confianza y la alegría de mantenerse como una fuerza popular en el interior, particularmente en el interior del país, en muchos barrios de Montevideo y en varios pueblos de Canelones. Ese es el principal argumento de una fuerza que muchas veces desde la cercanía al mar y desde la capital se trata de plantar desde otra forma. Una fuerza política que se mantiene cerca de la gente y que su principal bandera, como dice nuestra presidenta Macarena, es su descentralización, porque su principal concepto es que nos importa a los uruguayos por su condición de uruguayos, sino según de a cuántos se agrupan o amontonan. Así que nuestra principal alegría y orgullo es una fuerza tremendamente popular, que los resultados electorales así lo dicen. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias a la prensa y agradecer al directorio por la recepción que hemos tenido, los intendentes electos, agradecer especialmente a Macarena, que ha sido una conductora espectacular de nuestro partido en momentos tan importantes y que lo ha hecho con mucho equilibrio, que nunca es fácil en un partido tan fermental como el nuestro. En mi caso, en el 2007, en las primeras elecciones de jóvenes, entramos por primera vez a esta sala y hoy lo hacemos en calidad de intendente. La verdad es que es un orgullo enorme. Creo que ha sido una buena instancia también para pensar lo que viene por delante, más allá de que el ciclo electoral nacional terminó, el ciclo electoral partidario continúa un poco más y el próximo 28, tal como lo anunció la presidenta, será la Convención Nacional, y allí lo que hemos pedido también de parte de los intendentes es que tengamos un directorio consustanciado también con la realidad que hoy vemos en el discurso público y que muchas veces busca atentar contra o desprestigiar los gobiernos departamentales, que de alguna manera quedó en evidencia que en las pasadas elecciones no es de esa manera, sino que, bueno, de esta manera queremos tener un directorio fuerte, fortalecido y que realmente pueda trabajar en clave de unidad, que es lo que nos interesa para el futuro de estos próximos años que vienen, pero sobre todo también prepararnos para, ¿por qué no?, para la próxima elección en base a las buenas gestiones que vamos a realizar en todo el territorio nacional. Bueno, buenos días a todos, a todas. Hoy el directorio de nuestro partido, encabezado por Macarena, que ha sido una presidenta realmente de lujo que hemos tenido en esta última etapa, que el 28 próximo va a estar sometiendo a consideración de la Convención nuevas autoridades, ha recibido a los intendentes electos o reelectos, y algunas conclusiones que surgieron de esa reunión. En primer lugar, los candidatos, las propuestas que nuestro Partido Nacional hizo en las últimas elecciones del 11 de mayo terminó traduciéndose en la amplísima respaldo, mayoría a nivel territorial que el partido ha desplegado, con 14 intendencias, con 96 municipios, con una enorme e histórica cantidad de ediles, de concejales, de la representación. Hasta allí entonces estábamos escuchando a la conferencia del directorio nacionalista, una elección esta del 28 de junio que se había aplazado porque se estaba esperando que se completara el ciclo electoral, aunque había una discusión si se hacía enseguida de las elecciones nacionales. Ahora nos vamos directamente al Parlamento Nacional. Allí está nuestra compañera Abril Mederos, porque desde las 10 de la mañana está compareciendo el ministro de Ganadería, Alfredo Frati. Buenos días, ¿cómo estás, Abril? Buen mediodía, exacto. Las autoridades del Ministerio de Ganadería y también las del Instituto Nacional de Colinización que comparecen ante la Comisión de Ganadería del Senado a razón de esta reciente compra de estas 4.400 hectáreas por parte del Instituto para el sector lechero. Esta conferencia que va a finalizar en
en un ratito y se va a ofrecer una conferencia de prensa, pero mientras tanto continúa y está hablando en este momento el senador del Frente Amplio, Aníbal Pereira, a razón del análisis de esta compra. Vamos a escuchar. Yo no digo que con intencionalidad o no, pero fueron una a una totalmente aclaradas y, diría yo, despejadas. ¿Cuáles serían esas dudas que entiende que fueron despejadas? Desde el valor por hectárea, el cúmulo que se hizo, la velocidad con la que se realizó, el proyecto detrás. La velocidad lo establece la propia ley de colonización y el artículo, los plazos que tiene colonización para optar. Por lo tanto, la compra ha sido dentro del marco que el artículo 35 de la ley 11.029 con las modificaciones posteriores se realizó, ¿no? Correctamente. Pereira, estamos en vivo para MVD Noticias. Uno de los puntos de los que se habló fue que Viera, que va a renunciar al Instituto de Colonización, fue uno de los que votó este proyecto de predio. ¿Hay que volver a votarlo? ¿Esto se está discutiendo en la comisión? No, dentro de los informes jurídicos, tanto del Ministerio de Ganadería como del Instituto Nacional de Colonización, dan con absoluta claridad de que la compra no tiene ningún tipo de cuestionamiento desde el punto de vista legal, ni de la oportunidad de ninguno de los otros cuestionamientos que públicamente se han intentado instalar, del valor de su precio, del valor del precio del campo, de la oportunidad, están en medio de la cuenca lechera. Todos los estudios técnicos van en el sentido de que la compra ha sido de manera más que correcta y diría yo necesaria para los intereses del país, no solo de colonización. Por lo tanto, aquellos fundamentos que si nosotros vemos todo el proceso, comenzó hasta con producción cinematográfica, ¿no? De videitos cortos, mostrando olivos, mostrando construcciones, y tratando de desvirtuar o dejando la duda para quien no conoce, porque vivimos en un país donde vivimos de la producción agropecuaria, pero yo diría que la mayor cantidad de la población no conocemos cómo funciona la producción agropecuaria. Entonces se instalan cosas por gente que conoce, ¿no? Que después quedan como que esa instalación de algunos fundamentos quedan como válidos. Se dijo que inclusive se estaba sobrevalorando el precio porque se incluía el riego, porque el riego es fundamental, ¿no? El riego y, si no me equivoco, la maquinaria también. La maquinaria, bueno, hoy, con los informes jurídicos queda absolutamente claro que todas las instalaciones de riego quedan en manos de colonización. Y todas las dudas que se fueron instalando, queda claro que tenían más dudas, que tenían como un fondo inmobiliario y no el fondo que tiene que tener colonización, ¿no? Entonces, y ahí ha sido básicamente el que ha tenido más intereses en ese punto. Por eso yo voy por el lado de la importancia de generar acuerdos, porque cuando colonización se ha fortalecido cuando ha habido acuerdos extrapartidarios. Yo voy por esa línea. Pero cuando alguien quiere pegar a la línea de flotación, y concretamente quien ha jugado ese rol con más claridad, y que ha hecho aseveraciones que entendemos que están fuera de tono, claro, ahí se le mezcla su doble rol, su rol de senador y su rol de presidente de la Comisión Fiscal de la Asociación Nacional de Inmobiliarias Rurales, que, dicho sea de paso, en la comisión de la compra por el artículo 35 es un viejo planteo de quienes están en el negocio inmobiliario de que efectivamente esa comisión se cobre, y de hecho en los próximos días va a haber una reunión entre las autoridades del Instituto de Colonización y las autoridades de la Cámara Inmobiliaria Rural para profundizar sobre ese tema. ¿Qué es lo que plantea la Cámara concretamente? No, la Cámara, no sé, sabremos cuando se haga la reunión. Está solicitada, porque lo acaban de informar las autoridades de colonización y los técnicos, de que hay una solicitud de reunión. Por lo tanto, ahí quien tendría que aclarar qué rol juega es quien ha hecho los cuestionamientos públicos más potentes centrados en la compra, centrados con la no oportunidad de la compra de esa tierra, ¿no? Y que y que claramente, algo que ha quedado absolutamente demostrado, porque los informes jurídicos, técnicos, todos quedan en la comisión, por lo tanto va a ser de acceso público todos esos informes.
¿Cuál es el proyecto que hay para esta tierra, para ese espacio que en primera instancia se señalaba del casco, que es de difícil mantenimiento y que es de difícil división para los eventuales colonos? ¿Eso ya está estipulado de alguna manera? ¿Exige un análisis a posterior? Obviamente, los plazos que da la ley para la intervención y la compra colonización son 20 días. En esos plazos se valoran los precios, se valora lo fundamental, el riego, las características del campo para desarrollar la lechería. Y claramente es un campazo para desarrollar la lechería por la zona, por la cuenca, por el suelo, por todo. Entonces, hay originalmente en el informe preliminar, la idea en colonización es deslindar esos campos y aquello que no tenga prioridad para la lechería sea enajenado. Y con esos recursos... Hasta allí estábamos escuchando a Aníbal Pereira, senador del Frente Amplio, mientras dura la comparecencia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, que luego va a haber una conferencia, como nos adelantaba Abril Mederos. Así que bueno, vamos a volver en cualquier momento al Parlamento. Vamos ahora con otros temas, porque la senadora Constanza Moreira del Frente Amplio confirmó que el proyecto de ley para financiar la caja de profesionales universitarios, que recibió media sanción en diputados, tendrá muchas modificaciones. No obstante, aclaró que no habrá cambios respecto al aporte de 100 millones de pesos de forma mensual que el Estado hará hasta que finalice 2025. Esos aportes ya fueron incrementados en la votación en diputados. Eso, nosotros tenemos que hacer un montón de cambios allí en el Senado. La idea es que el Estado aporte quiere decir haga una parte de la cosa, pero la otra parte la tiene que hacer la propia caja con sus recursos, ya que el problema de la caja es un problema heredado para toda la sociedad. La sociedad tendrá que hacer su aporte, pero la sociedad no puede hacer todo el aporte. Es decir, la caja, para sobrevivir, tiene que encontrar su propio mecanismo de sobrevivencia. No es porque ni los jubilados profesionales ni los profesionales son enteramente responsables de esto, ni el Estado es enteramente responsable de eso. Es una serie de cosas que se hicieron a lo largo de muchos años, como todo en el Uruguay. Nada fracasa por un intento solo, sino porque muchas cosas se hicieron mal durante mucho tiempo. La intergremial de la Caja de Profesionales rechazó la propuesta de financiación del Poder Ejecutivo en el proyecto de ley que, como decíamos, fue aprobado en diputados. En la previa que el Senado inicie el debate sobre la norma, la intergremial considera que sería más adecuado garantizar la financiación del sistema, aumentando el precio de los timbres y ampliando la base aportante. La propuesta nuestra tiene dos partes. Una de aplicación inmediata, que es todo el tema de timbre. Incluso vimos que el diputado se votó la conformación de una comisión especial para tratar el tema de los timbres. Nosotros pedimos al Senado que nos incluyan, porque nosotros conocemos realmente el terreno como es, y creemos que hay un montón de controles para hacer, que hoy no se hacen. Hay un mal uso y hay un uso indebido de parte de quienes cobran timbre. Yo creo que eso ahí hay que corregirlo también. Y después, todo lo que es la propuesta del Colegio de Contadores con la ampliación de base aportante, lo que pedimos es que eso se haga en diferido, es decir, generar una comisión ahora que recabe exactamente todos los datos. No queremos saber el nombre y apellido de quién aporta. No, dame la cédula y dónde aporta, es decir, buscar información por tramo se llama, y ahí hacer estadística a ver cuál sería el resultado de aplicarse esto. Y el último punto, por supuesto. Hicimos mucho hincapié y recordamos que el Estado es el garante de las jubilaciones y que por el artículo 67 tiene que cubrir, haya o no haya dinero, lo tiene que pagar igual. Y en eso todas las organizaciones están de acuerdo. De aplicarse el decreto como está, es muy perjudicial. La parte que pone el Estado es ínfimamente inferior a la que pone activo y pasivo. Y esa parte la pone rentas generales, o sea, nosotros también ponemos para rentas generales, las volvemos a poner entre todos los que aportamos a rentas generales, estamos hablando de todo el país. La parte que ponen los activos la pone entre 66.000. Y la parte que ponen los jubilados la pone entre 15.000. Entonces no es justo lo que se está planteando. El Ministerio de Salud Pública realiza un seguimiento de casos de varicela constatados en el Liceo Bauzá. La ministra Cristina Lustenberg aseguró que ninguno de los casos es de gravedad.
Epidemiología siempre activa un protocolo en conjunto con las autoridades educativas, así que no ha habido eventos en este momento que yo tenga conocimiento hasta ahora a la mañana de forma grave. Sí, la directora general de la salud me informó temprano que se le está dando seguimiento a cada uno de los adolescentes y jóvenes con esta enfermedad. ¿Es un caso que se restringe a ese centro educativo? ¿Esto se puede extender? Por ahora son casos que están llamativamente localizados en ese centro educativo. ¿Esto requirió de suspensión de clases o alguna otra clase de protocolo? No, ahí se sigue un protocolo de ver los contactos y ver cómo es el seguimiento, así que estamos trabajando con epidemiología, dándole seguimiento a los casos ahí. Lustenberg informó Y me quedaba chica. El Ministerio anunciará medidas para restringir el consumo de tabaco, el principal factor de riesgo de muerte en Uruguay y por el que fallecen 6.000 personas al año. La ministra también adelantó que se trabaja en alertar a la ciudadanía sobre los riesgos del consumo de las bebidas energizantes. Una persona que se trasladaba en silla de ruedas y se encontraba en situación de calle falleció en la madrugada del sábado en la zona del barrio Boes. Se trataba de un hombre de 48 años que había rechazado acudir a un refugio en varias ocasiones y aún se desconoce la causa de su muerte. Hoy a la mañana nos enteramos que Enrique, una persona que estaba en calle, de 48 años, falleció en la estación Goes, en la zona de la estación Goes. Obviamente es algo que nos moviliza mucho. Esta situación se repite todos los años, tristemente, pero nosotros no queremos que las personas que fallecen a la intemperie porque viven a la intemperie sean un número. Queremos ponerle nombre a esta situación. Enrique es una persona que ingresó a los refugios en más de una oportunidad. También es una persona que en más de una oportunidad, frente a la intervención del propio Estado y del Ministerio, decidió no ingresar a los refugios. Estuvo recientemente también internado en un hospital de ACE. Cuando nuestros equipos llegaron después del alta en ese hospital a buscarlo, él ya se había retirado. Y tenemos la última alerta de la presencia de Enrique en un lugar en calle el 19 de mayo, donde finalmente accedió a entrar a un refugio. La diputada del Partido Nacional, Fernanda Ausberg, quien fue directora nacional de Protección Social del MIDES durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, se refirió este domingo al fallecimiento de esta persona en situación de calle. Ausberg utilizó una antigua publicación que la entonces diputada Micaela Melgar, del Frente Amplio, hizo en julio de 2020 en referencia a otra muerte ocurrida en el gobierno de la coalición republicana. Según publicó la diputada Blanca, el gobierno no debe amputarse ninguna herramienta por temas ideológicos como la internación compulsiva, que está tan resistida por la izquierda pero ayudó a salvar muchas vidas en los años pasados. El senador Martín Lema del Partido Nacional realizará un pedido de informes dirigido al Ministerio de Desarrollo Social para que explique la decisión de reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas para el funcionariado presupuestado del organismo. Según Lema, el sindicato le torció la mano a las autoridades del Ministerio en un momento en el que más se necesita del trabajo de todos los funcionarios. El sindicato le torció la mano a las autoridades y es una pésima señal, porque en tiempos donde habría que fortalecer la atención, no es lógico una reducción de la carga horaria de los funcionarios que fueron regularizados en la última etapa. Se va a realizar una reducción de 8 horas a 6 horas, manteniendo el salario por 8 horas. Es muy injusto, pensemos en quienes están buscando trabajo sin éxito o quienes tienen que llevar adelante una tarea laboral de acuerdo a cómo marca la normativa, que en este caso haya una excepción en estos momentos y en lo que tiene que ver con funciones como las que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social. Por tanto, entendemos que no es una buena señal para nada que el sindicato le haya torcido la mano a las actuales autoridades y desde el punto de vista funcional, por supuesto que habrá que fortalecer la respuesta y la atención y con una reducción de la jornada claramente no va en la línea de ese fortalecimiento que requiere la atención del MIDES. Queremos saber cómo se va a contemplar o a compensar esas horas que hoy por hoy van a tener una reducción horaria con el mismo salario en funcionarios que fueron regularizados en las últimas etapas. Creo que estamos hablando de alrededor de 700 funcionarios en total. Hay que ver cuáles van a ser destinatarios de esta excepción, pero es absolutamente inconveniente. En su momento a mí como ministro me tocó
llevar adelante una definición que tiene que ser una definición de acuerdo al servicio. Allí teníamos a Martín Lima, exministro de Desarrollo Social, y ahora nos vamos nuevamente al directorio del Partido Nacional, donde está nuestro compañero Eduardo Delgado. Eduardo, te saludamos nuevamente. ¿Cómo estás? Diputada, directora del INAU. Está hablando el ex secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, sobre la situación de la ex vicepresidenta Beatriz Argimón. Mujer, yo creo que es una trayectoria que a ella la prestigia, al partido también, tenerla en sus filas, con una trayectoria intachable en ese sentido, más allá de que algunos puedan coincidir o no coincidir con ella o con su estilo. Yo estoy hablando de la trayectoria como blancos nos llena de orgullo, y en este caso, por más que sea a título personal, no va en nombre del Partido Nacional, pero obviamente nosotros vamos a acompañar su designación. El reclamo es por la forma en que se comunicó la noticia, entendiendo que muchos dirigentes políticos se enteraron por la prensa de esta denominación. Y sí, sobre todo por la actitud del gobierno, de un gesto que nos tuvo, un gobierno que habla todas las veces de diálogo, y en este caso faltó levantar un teléfono para avisar, y en cómo se procesó por parte, incluso ella misma, de un par de llamadas que nos tuvieron, pero eso quizás lo accesorio, ¿no? Porque siempre quedó claro que fue a título personal y no a título del Partido Nacional. Si no, se hubiera debatido en este ámbito. Por eso yo quiero resaltar la figura de Beatriz a título personal en un tema como es la cultura, un tema que siempre ella lo trabajó. Ella va a UNESCO, está propuesta para la UNESCO, y vamos a acompañar. Yo creo que el gobierno en esto fue pícaro, ¿no? Fue pícaro porque el mismo día que estaba renunciando el presidente de colonización por haber sido designado inconstitucionalmente, y ya era creo que el tercero o el cuarto jerarca, esto como el gran hermano al gobierno, cada tanto tiempo se le va uno en poquitos meses. Y bueno, yo creo que para tratar de cambiar la atención con esta picardía hicieron esto de esta forma. Pero de todas maneras, reitero, son cosas diferentes, y separemos la paja del trigo. Yo creo en esto que Beatriz Argimón tiene una trayectoria intachable, que quizá más allá del cuestionamiento de las formas, el tema del fondo, a título personal, nosotros la vamos a acompañar. ¿Se ha comunicado Beatriz Argimón con alguno de los dirigentes del Partido Nacional luego de las repercusiones que tuvo esta designación? Sí, yo hablé con ella y sé que habló con otros también. ¿Qué les dijo? Bueno, son charlas privadas, pero bueno, explicó un poquito el proceso. Y yo creo que en la próxima bancada, cuando venga la venia, se va a definir, y se va a definir positivamente en ese sentido. En el tema de Beatriz Argimón, le pregunto por esto porque Graciela Bianchi hace unos días atrás dijo que Beatriz Argimón había operado durante los 5 años pasados para el Frente Amplio. Mire, yo no comento declaraciones e impresiones de los demás candidatos del partido, de los demás miembros del partido, dirigentes y senadores del partido. No lo he hecho nunca. Cada uno es grande y asume la responsabilidad de lo que dice. Yo tengo una buena relación con Beatriz Argimón en lo personal, muchas veces coincidí y muchas veces discrepé con ella. Pero la respeto sobre todo su trayectoria, fue la que abrió en el Partido Nacional muchas veces, rompió ese techo de cristal para la participación de las mujeres en política, y haber tenido el logro de ser la primera presidenta del directorio mujer y la primera vicepresidenta mujer en la historia del Uruguay, me parece que son galardones suficientes. Ahora, todos esos galardones que usted le reconoce a Argimón son precisamente otorgados por parte del Partido Nacional. ¿No tendría que haber sido Argimón precisamente la que tendría que haber informado al partido, dadas las circunstancias y lo que hizo el Frente Amplio? Bueno, acabo de decir que yo cuestioné las formas, no el fondo. Cuestionó la forma. No. Lo que no se hizo, no se hizo. Yo creo que eran 2 llamadas y punto. Creo que en eso no fue la mejor forma, enteraron por la prensa, cuestioné la forma y cuestioné también la forma del gobierno, que con picardía tampoco lo hizo, porque tampoco costaba nada hacer una llamada. Sí. Pero lo importante ahora es el fondo, ¿no? Lo importante ahora es el fondo, y la cultura es un tema por el cual Beatriz Argimón trabajó toda su vida, es notorio, todos lo saben. Así que ser embajadora ante la UNESCO en nombre del Uruguay, por lo menos va a contar mi propuesta en la bancada, y creo que de la mayoría de los senadores del Partido Nacional, la bancada, mi propuesta va a ser de acompañar la venia, obviamente. ¿Y no la de Corlinache, entonces? En mi caso no.
¿El partido no va a votar a Carolina H o va a ser a título personal la venia de Carolina H? Cuando vengan las venias, la solicitud de venia, va a haber una bancada donde se va a discutir. Son situaciones bien diferentes. Por eso yo separo lo de Carolina H y lo de Beatriz Argimón, por más que la anunciaron con cierto grado de picardía todos juntos, son situaciones absolutamente incomparables. ¿Debe haber una decisión por parte del Partido Nacional, del directorio? Hoy, por ejemplo, el Partido Colorado hace minutos nada más solicitó eliminar la solicitud de esa venia. ¿Cómo debe actuar el Partido Nacional? De H. ¿Cuál? ¿No? De H. En este caso, como decía recién el colega, varias críticas surgieron desde el Partido Nacional para Argimón, entre ellas, por ejemplo, Graciela Bianchi. ¿Por quién me estás preguntando? Por Argimón. No, yo creo que en este caso fue a título personal y es una venia que va a venir. Y el Partido Nacional, ¿cómo debe actuar? Yo dije, cuando venga la venia la vamos a tratar de bancada y seguramente la bancada del Partido Nacional va a aprobar sin duda la venia de Beatriz Argimón y la va a votar así en el... ¿Todos la van a aprobar? Digo, ¿eso ya es una postura unánime? A ver, vuelvo por lo que dije, cuando venga la bancada se va a discutir, yo estoy dando mi posición y estoy seguro que el Partido Nacional mayoritariamente va a estar en ese sentido, así que seguramente sí. ¿Argimón está dispuesta a venir al directorio del Partido Nacional a explicar por qué la designación, por qué se hizo a título personal, para evitar esta situación interna? ¿Se lo preguntan a ella? No, pero como usted habló... No, sí, hablé yo y hablaron varios más, pero en realidad en eso te paso el teléfono y la llamás con mucho gusto. Eran las palabras del actual senador y ex vicepresidente Álvaro Delgado. Seguimos con 14 grados en estos momentos en Capital. Les contamos que el futuro director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herú, adelantó que el plan de limpieza y gestión de residuos será elaborado y presentado en los primeros 100 días de gobierno departamental. Para eso se van a realizar reuniones en todos los barrios a fin de escuchar los problemas y las propuestas de la población y de las autoridades municipales. Herú, quien asumió como subsecretario de Ambiente en el mes de marzo, se venía desempeñando como director general de gestión ambiental de la Intendencia de Canelones. Y justamente, en acuerdo con el presidente Yamandu Orsi, el intendente electo Mario Vergara lo convocó a integrar su gobierno liderando una de las áreas más polémicas y críticas, podríamos decirlo así, que genera hacia las administraciones del Frente Amplio, como es la limpieza y la recolección. El primer desafío es ser capaces de avanzar a partir de lo acumulado en los años anteriores. Hay cosas muy importantes e interesantes que se han hecho en Montevideo y que están funcionando. Podríamos poner varios ejemplos. Pongo solo uno, pero solo por poner un ejemplo, los ecocentros. Los ecocentros son experiencias muy buenas que están funcionando y que hay que potenciar y que hay que extender. Y hay otras. Sin dudas también hay áreas en las que hay que mejorar y que hay que avanzar. Y creo que de la experiencia que hemos desarrollado en Canelones con Marcos, que fue quien nos marcó con aquello del 24/7, de trabajar y mucho, porque hay que asumir con mucho orgullo, pero con mucha responsabilidad la tarea de gobierno desde el Frente Amplio. Después con Yamandu, la clave es la cercanía. Por eso nosotros hemos ya planteado alguna idea a Mario y a su equipo de que los primeros 100 días vamos a llegar no solamente a todos los municipios, vamos a llegar a todos los comunales y a todos los barrios, dialogando con la población, ajustando esta propuesta que se puso sobre la mesa en la campaña, que tiene que ver con los desafíos ambientales, pero con un foco muy importante en el tema residuos y en particular en el tema limpieza. Y hay que generar un espacio de diálogo permanente para construir en conjunto con los más diversos actores sociales e institucionales del departamento y en particular con vecinas y vecinos. Así que, si quiero un adelanto, yo creo que es parte de lo que hicimos de una forma importante en Canelones. En los primeros 100 días vamos a llegar a cada barrio dialogando con vecinas y vecinos, y eso va a nutrir lo que va a ser el plan ambiental y en particular el plan de residuos. Ahora volvemos al Parlamento, donde sigue el ministro de Ganadería en su comparecencia en la comisión por la compra de tierras en Florida. Abril Mederos, ¿cómo estás? ¿Qué novedades? Gracias, Pilar. Sí, exacto. Esta comisión continúa hace casi 3 horas que siguen sesionando las autoridades del Ministerio de Ganadería y las de Colonización. Ahora estamos con el senador nacionalista Carlos Camí, que nos va a contar un poco cómo continúa esta comisión, cómo se lleva esta discusión, por dónde pasan los reparos de la oposición. Iniciamos hace 3 horas
la sesión de una comisión que seguramente vaya a durar un tiempo extenso más. Hasta ahora hubo una breve intervención primera del ministro de Ganadería, también habló el presidente del Instituto Nacional de la Leche, el INALE, y están hablando más de un jerarca del Instituto Nacional de Colonización, específicamente asesores, quienes tienen que ver con la parte notarial y jurídica, quienes tienen que ver con la sección de avalúos, más técnica en cuanto a la composición del precio que se valoriza en la tierra, algún otro técnico específico. En el medio de eso ha habido alguna intervención de algún senador, pero lo que se definió es terminar de conocer todos los detalles de cada uno de los técnicos que están hablando. Hubo PowerPoint, presentaciones muy detalladas, y después recién ahí se van a hacer las distintas preguntas y las intervenciones. Yo presumo que esto va a demorar algunas horas más, pero saludo la comisión porque está tratando en profundidad un tema que creo que es lo primero que hay que hacer y no tomarse posiciones a verse sobre la dinámica de las redes o de los titulares rápidos. Así que va a ser una sesión larga y una sesión que me parece muy, muy profunda para tomar posición sobre este tema. ¿Por dónde pasan las mayores preocupaciones o interrogantes que trae la oposición a la mesa? Bueno, yo más que nada, primero quiero conocer la razón sustancial en que se fundamenta la decisión del Instituto Nacional de Colonización de adquirir este predio, de invertir en este proyecto. Acá la convocatoria de la comisión, que fue votada por unanimidad, era para analizar la conveniencia y la oportunidad de la inversión, de destinar 32 millones de dólares para promover este proyecto. Se agregó también la legalidad, creo que la legalidad no se discute, es al amparo del artículo 35 de la ley 11.029 que le da clara acción de posibilidades de tomar posición en el negocio que pacten los particulares al Instituto de Colonización sin modificar las condiciones de precio ni de plazo, como es el caso. Aquí es la conveniencia desde el punto de vista del rol de colonización y fundamentalmente focalizado en la lechería, que así ha sido planteado. Yo soy un defensor del Instituto de Colonización, de la ley 11.029, de su vigencia, de su potencialidad como instrumento para promover y desarrollar no solamente la producción, la productividad, mejorarla, sino el afincamiento de la familia en el medio rural. Es un proyecto económico, productivo y social que para mí tiene vigencia. Soy defensor acérrimo de la lechería como la actividad más colonizadora. Por tanto, una inversión de esta naturaleza en un departamento como Florida, integrante de la cuenca lechera, en una zona próxima a San Ramón, a la capital de Florida, a la colonia 33 Oriental, es decir, con proyectos similares que tienen más de 50 años y que han tenido suceso, creo que es algo a atender, con un sentido de análisis, desde mi punto de vista, en principio positivo. Por tanto, quiero prestar mucha atención a los datos que se están aportando, que son fundamentales, tenemos preguntas para hacer, pero en principio defensor de esa política de colonización como promoción de desarrollo. El otro tema puntual es el análisis concreto que algunos legisladores fundamentadamente han planteado desde la oposición. Bueno, si esta operativa está en el marco de los valores que debería de tener la tierra en un negocio de este tipo. Bueno, eso es lo que se va a terminar hoy de conocer y es el pensamiento que hasta ahora nosotros tenemos. En lo que tiene que ver con algunas de las críticas que otros integrantes... Hasta allí estábamos escuchando a Carlos Daniel Camí, senador del Partido Nacional, que bueno, estaba presente en esta comparecencia de Alfredo Frati en la comisión del Senado de Ganadería del Senado por la compra de este campo en el departamento de Florida. Hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma ya venimos con el último bloque de MBD Noticias. No se vayan. En este mediodía y en este bloque vamos a empezar a hablar de deportes, porque ustedes saben que Nacional es el nuevo campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol después de vencer a Aguada 79-77 en la séptima final en el Antel Arena. Este es el tercer título de los tricolores, luego de los obtenidos hace 88 años, en 1935 y 1937, cuando salió campeón federal. La placa final de la serie quedó con 4 juegos para Nacional, después de remontar un 1-3 abajo el pasado domingo,
Ganó el martes, volvió a ganar el viernes cuando remontó 20 puntos. Entre los destacados en Nacional está la defensa de Patricio Prieto sobre Donald Sims, quien a pesar de ser figura aguatera no pudo incidir en el resultado. Los tricolores dieron vuelta a la serie de la mano de Michael Smith. Y este mediodía se sorteó el calendario de los cuadros finales de las Copas Libertadores y Sudamericana en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol en la ciudad paraguaya de Luque, donde quedaron definidos los octavos de final y futuros emparejamientos. A Peñarol le tocó el cruce con Racing Club de Avellaneda por la llave G de la competencia continental, donde jugará como local en el campeón del siglo y con público de entre el 12 y el 14 de agosto, y una semana después va a definir como visitante. Peñarol, de Uruguay. 5 veces campeón de América, uno de los gigantes del continente, el Manja. Busca ser campeón. La última vez lo logró en el año 1987. Racing, da Argentina. É o atual campeão da Conmebol Sul-Americana e foi campeão da Conmebol Libertadores em 1967. Ya esteve en 11 oitavas. Minutos antes se sorteó el calendario de la Sudamericana, que ya tenía definidos los cruces de fase previa a los octavos de final. En esa instancia, Cerro Largo se topará con Central Córdoba en Santiago del Estero la semana del miércoles 16 de julio y el 23 jugarán en Montevideo. Sectores del Frente Amplio como el Partido Comunista y el Partido Socialista junto a figuras independientes reclaman a la fuerza política y al gobierno formular una condena explícita contra Israel por el asesinato de civiles en Gaza, luego de 1 año y medio de ofensiva sobre el enclave. Lo que sucede en Gaza no es una guerra, es un genocidio, dice la declaración que el Partido Comunista del Uruguay difundió este fin de semana en sus redes, fijando posición sobre el ataque de Israel a la Franja de Gaza, justificada por el gobierno de Benjamín Netanyahu, como una respuesta al ataque terrorista cometido por Hamás el 23 de octubre de 2023, matando a más de 1000 personas y tomando decenas de rehenes. No es una guerra cuando uno de los bandos no tiene ejército, ni refugio, ni agua, ni electricidad. No es una guerra cuando se bombardean hospitales, escuelas y campos de refugiados. Es un genocidio, y frente a un genocidio el silencio es complicidad, agrega la declaración comunista. Por su parte, el Partido Socialista dio a conocer este sábado una declaración de su Comité Ejecutivo Nacional, señalando que desde octubre de 2023 la comunidad internacional asiste a una escalada de violencia brutal que ha costado la vida de más de 50.000 palestinas y palestinos, entre ellas más de 15.000 niños y niñas, según datos de Naciones Unidas. Los socialistas señalan que no pueden dejar de expresar su discrepancia con el tono y el contenido de los comunicados oficiales emitidos por nuestro país en el marco de esta tragedia. No es suficiente expresar seria preocupación frente a hechos que la propia Corte Internacional de Justicia calificó como plausibles de genocidio. Por otro lado, distintos comités de base se han sumado a los pedidos de condena en las últimas horas, como por ejemplo desde la coordinadora P lo hizo el comité Bonifacio Olveira. El comunicado indica que nuestra fuerza política no puede renunciar a su responsabilidad de convocar a movilizaciones de apoyo al pueblo palestino y cualquier otra muestra de solidaridad que contribuya al cese de esta catástrofe humanitaria, exigiéndole al Frente Amplio una declaración inequívoca en esta dirección. Y en Brasil el presidente Lula da Silva volvió a calificar de genocidio el conflicto en la Franja de Gaza y rechazó la decisión de Israel de autorizar 22 nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada. Durante un acto político, Lula sostuvo que lo que está ocurriendo en Gaza es una venganza de un gobierno que no quiere un Estado palestino. Durante un acto político del Partido Socialista Brasileño, Lula da Silva volvió a calificar este domingo de genocidio la ofensiva militar que Israel mantiene en la Franja de Gaza, afirmando que es una guerra que ni el pueblo judío quiere y una venganza de un gobierno contrario a la creación de un Estado palestino que usa como excusa la masacre cometida por el grupo terrorista Hamás en octubre de 2023. Lula leyó ante su militancia una nota oficial divulgada este mismo domingo por la Cancillería brasileña en repudio a la decisión de Israel de autorizar 22 nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada, en una zona que es parte integrante del Estado palestino.
Según Lula, el anuncio de Israel constituye una flagrante ilegalidad ante el derecho internacional y una decisión que contraría frontalmente el parecer de la Corte Internacional de Justicia, que consideró ilícita la continua presencia de Israel en territorio palestino ocupado. Lula ha criticado repetidas veces la ofensiva de Israel en Gaza contra Hamás y en febrero de 2024 incluso la comparó con el holocausto nazi, tras lo cual fue declarado persona non grata por el gobierno israelí. Mientras tanto, este domingo más de 30 personas murieron y otras 150 resultaron heridas tras un ataque de tanques israelíes cerca de un centro de distribución de ayuda humanitaria en Rafah, al sur de la franja, en medio del caos generado por la inminente hambruna que sufre la población palestina. Y el presidente de Chile, Gabriel Boric, también anunció acciones de su gobierno en contra de la actitud del gobierno de Israel. Boric confirmó que pedirá al legislativo que apruebe una ley de urgencia que prohíba la importación de productos procedentes de las colonias israelíes. Y los invito a todos a no pelear entre pueblos, porque acá el responsable es un gobierno genocida, no el pueblo de Israel. Para que no quepa duda, reitero algo que he dicho muchas veces: no aceptamos empates ni elegir entre barbaries. Condenamos categóricamente el terrorismo de Hamás y exigimos la liberación de los rehenes que aún están en cautiverio. Dicho esto, y considerando la permanente violación del derecho internacional por parte de Israel mediante asentamientos ilegales en territorio palestino y el reciente anuncio de expansión de esta política, he decidido que es de toda justicia patrocinar y poner urgencia al proyecto de ley que prohíbe la importación de productos producidos en territorios ilegalmente ocupados. Hasta aquí llegamos a esta edición mediodía de MBD Noticias. La edición central será 18:55 y nosotros nos volvemos a reencontrar mañana bien tempranito a las 8 en punto, aquí en TV Ciudad. Pasen muy bien. El ministro de Ganadería, Alfredo Frati, y las autoridades del Instituto Nacional de Colonización comparecen desde las 10 de la mañana ante la Comisión de Ganadería del Senado. La senadora Constanza Moreira del Frente Amplio confirmó que el proyecto de ley de la Caja de Profesionales tendrá muchas modificaciones en el Senado, pero no se ampliará el aporte de 100 millones de pesos mensuales que el Estado hará hasta que finalice 2025. El Ministerio de Salud Pública realiza un seguimiento de casos de varicela constatados en el Liceo Bauzá, aunque ninguno de ellos es de gravedad, según confirmó la ministra Cristina Lustenberg. El futuro director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herú, adelantó que el plan de limpieza y gestión de residuos será elaborado y presentado en los primeros 100 días de gobierno. El presidente del Banco de Seguros del Estado, Marcos Otegui, anunció que se creará un observatorio sobre siniestralidad laboral para mejorar la información sobre esta problemática que en los últimos 5 años ha tenido un aumento de 40%. El presidente de Brasil, Lula da Silva, volvió a calificar de genocidio el conflicto en la Franja de Gaza y rechazó la decisión de Israel de autorizar 22 nuevos asentamientos en Cisjordania ocupada. El directorio del Partido Nacional está reunido desde esta mañana con los 14 intendentes electos por esa colectividad. El encuentro tiene como objetivo celebrar el resultado electoral, intercambiar visiones de cara a los próximos gobiernos departamentales y reafirmar el compromiso con la gestión al servicio de los ciudadanos.